Bueno, vamos a seguir trabajando con los tutoriales del día de hoy y vamos a hablar ahora un poquito sobre las razones trigonométricas. Y bueno, vamos a repasar un poquito razones. ¿Se acuerdan que era razón? Lo vimos en proporción. Razón era la comparación que había entre dos magnitudes por medio de un cociente. Esa era la razón, la comparación que hay entre las dos magnitudes. Aquí está, la razón entre dos magnitudes. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy hablando de una razón trigonométrica, estoy hablando de la comparación de dos cantidades en función de trigonometría. ¿Y trigonometría qué es? Trigonometría viene a analizar el comportamiento de las figuras, ya no solamente su forma, sino su medición referente a los ángulos. ¿Y qué es un ángulo? Hablemos de una vez aquí para que lo vayamos tomando en cuenta. Ángulo también ya lo definimos en la sección de geometría. Es la separación que existe entre dos semirrectas unidas por un vértice. Eso es un ángulo. El espacio que hay entre estas dos semirrectas unidas por un vértice. Entonces aquí voy a considerar a este un vértice, a este lo voy a considerar una semirrecta y a este también la voy a considerar como otra semirrecta. Entonces este sería un ángulo, llamémosle a este ángulo alfa y llamémosle a este ángulo beta. Los ángulos se acostumbra a nombrarlos por medio de las letras griegas, ¿verdad? Alfa, gamma, beta. Y aquí en este caso vamos a usar alfa y beta. Siempre que nosotros hablemos de razones trigonométricas, en este caso vamos a estar hablando de un triángulo, ¿sí? En este caso vamos a hablar de un triángulo rectángulo. ¿Cuál era la característica del triángulo rectángulo? Pues que tenía un ángulo recto. ¿Y qué era un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel que tenía exactamente 90 grados. Quiere decir que aquí entonces yo tengo precisamente 90 grados. Y algo también que tenemos que considerar nosotros, o sea, algo que tenemos que tomar en cuenta también como un presaber, es que, vamos aquí, la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo, bien sea rectángulo, obtusángulo, acutángulo, escaleno, lo que sea, siempre va a sumar. La sumatoria de ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Siempre, siempre. Sea cual sea el triángulo, siempre usted va a tomar en cuenta que al sumar 90 más alfa, o sea, 90 que es su ángulo recto, más alfa más beta, siempre le va a tener que sumar 180 grados. Va, entonces, si ya tengo 90 aquí, podemos decir que alfa más beta es igual a 180 menos 90. Está sumando, pasa a restar. Alfa más beta es igual a 90 grados. Mire. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta en ese triángulo rectángulo es que la suma de alfa más beta va a ser 90 grados. Si yo quiero encontrar alfa, ¿sí? ¿Qué hago? Despejo. Perdón, beta. Beta va a ser 90 grados menos alfa. Y así encuentro beta. Si yo quiero encontrar alfa, van a ser los 90 grados menos beta. Y es otra forma de cómo encontrar los ángulos, ¿verdad? Siempre y cuando conociendo uno. Pero, si yo no conozco ninguno de los ángulos, aquí es donde va a entrar en juego las razones trigonométricas. Y es que las razones trigonométricas, ya se los había mencionado, es la razón, la comparación entre las dos magnitudes que existen en este triángulo rectángulo. Ya quedamos que aquí es 90, aquí tengo alfa, aquí tengo beta. Y para las razones trigonométricas vienen las principales, que es el seno, bueno, escribámoslo, seno, coseno, tangente. Ellas son las famosas razones trigonométricas. Perdón, ¿por qué son razones? Porque ya vimos que es la razón, la comparación, porque el seno es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa
el coseno es mi cateto adyacente dividido hipotenusa y la tangente, bueno, va a ser igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Pero ahora, ¿quién es opuesto y quién es adyacente? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. ¿Quién es la hipotenusa? No hay ningún problema. Esta siempre va a ser hipotenusa porque la definición de la hipotenusa dice que siempre hipotenusa, bueno, hipotenusa. Dice la hipotenusa que siempre va a ser opuesta al ángulo de 90. Aquí está el ángulo de 90 y opuesto es porque está enfrente, ¿verdad? Obviamente. Entonces, siempre el lado que esté opuesto al ángulo recto va a ser hipotenusa. Y obviamente, como es el ángulo más grande, y dijimos que el ángulo es una abertura, siempre va a ser más grande que cualquiera de los catetos. Entonces la hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquiera de los catetos. Ahora, ¿quién es el cateto adyacente? ¿Quién es cateto adyacente y quién es opuesto? Ahorita vamos a analizar eso. Aquí va a ser dependiendo. Suponiendo que yo estoy hablando del ángulo alfa, ¿sí? Si yo estoy hablando del ángulo alfa, ¿quién es su opuesto? El opuesto es el que está enfrente. Entonces, este de aquí va a ser mi cateto opuesto. ¿Y quién forma parte del ángulo? El quien forma parte del ángulo es mi cateto adyacente. Entonces va a depender de quién estoy hablando yo. Por ejemplo, que si a este lado, a mí se me ocurre decirle que este lado se llama M y a este se llama N y la hipotenusa es, qué sé yo, A. Cambiemos un poquito las letras, ¿verdad? Para que no nos acostumbremos a que todo el tiempo es ABC. Va, entonces les decía, este es mi cateto adyacente porque estoy hablando del ángulo alfa. ¿Y cómo voy a saber yo de qué ángulo estoy hablando? Aquí viene la situación, porque entonces usted va a decir el seno de alfa, ahora sí ya está haciendo referencia a él, es igual a mi cateto opuesto, que es M, dividido la hipotenusa, que es A. Coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente. Ya vimos que el adyacente de alfa es n, o sea que va a quedar n dividido la hipotenusa, que es A. La tangente de alfa. La tangente de alfa es igual a mi cateto opuesto, que es m, dividido mi cateto adyacente, que es n. ¿Se da cuenta? Entonces ahí es como yo ya determino, obviamente cuando ya trabajé ejercicios me van a dar números. Ya voy a escribir los números. Ahora veamos cómo lo trabajaríamos si ahora mi ángulo de referencia, por ejemplo aquí si mi ángulo de referencia ahora va a ser B. Obviamente va a cambiar todas las reglas del juego porque ahora para B el cateto opuesto va a ser N porque es el que está enfrente y el cateto adyacente va a ser M. Aquí voy a escribir ahora el seno de beta, porque estoy hablando de beta. Estoy hablando seno de beta es igual a mi cateto opuesto, que para beta el opuesto es n, dividido la hipotenusa, que sigue siendo A. Como les decía, la A no cambia para nada, porque siempre va a ser la parte más prolongada o es la que está opuesto al ángulo 90. Coseno de beta es igual a mi cateto adyacente y para este caso el adyacente de beta es m dividido la hipotenusa, que sigue siendo A. Y la tangente de beta es igual al cateto opuesto, que en este caso el opuesto es n, dividido mi cateto adyacente, que es m. Entonces, si se puede dar cuenta, aquí cambian las reglas porque obviamente estoy hablando de un ángulo diferente. En cierto caso hablamos del ángulo A y en cierto caso hablamos del ángulo B. ¿Estamos? Ahora, otra cosa que quiero comentarles, porque estas son las razones trigonométricas principales. Ellas tienen sus inversas, ¿sí? Entonces, si estoy hablando que el seno del ángulo es igual a mi cateto opuesto partido hipotenusa, su opuesto o su inverso va a ser la secante. Perdón, aquí va a ser la cosecante.
la cosecante va a ser lo inverso, o sea, la cosecante de ese mismo ángulo va a ser ahora la hipotenusa dividido mi cateto opuesto. El coseno de un ángulo era cateto adyacente partido hipotenusa. La inversa es la secante. La secante de ese mismo ángulo es ahora la hipotenusa dividido mi cateto adyacente. Y último, o sea, por último vamos a tener la tangente del ángulo es igual a mi cateto opuesto dividido cateto adyacente. Su inverso es la cotangente que ahora es cateto adyacente dividido cateto opuesto. Aquí está entonces cada una de las razones trigonométricas con su inverso. El seno, su inverso es cosecante, el inverso del coseno es la secante y el inverso de la tangente es la cotangente y se invierten las razones. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos que hablar o tenemos que conocer acerca de las razones trigonométricas y la aplicación que yo voy a tomar en cuenta dentro de ello. Como les repito, aquí tenemos una hoja de trabajo donde tenemos que aplicar conocimientos siempre tomando en cuenta estos contenidos, como también vamos a trabajar algunas aplicaciones ya también con ley de senos y cosenos en la clase presencial que vamos a tener. Espero que esto le haya servido de base y vamos a estar siempre pendiente de la clase para seguir retroalimentando estos contenidos.